Amigos y amigas, sean todos ustedes bienvenidos a este programa Vida para Todos. Nos encontramos desde los micrófonos del CIMAR FM Estéreo compartiendo sobre una temática muy interesante en esta oportunidad. Vamos a hablar acerca de lo que es una misión y de lo que es la persona de un misionero. Definitivamente, y como introducción quisiera decir de que toda empresa, de que toda institución, de que toda entidad religiosa se enmarcará bajo dos principios que son la visión y la misión. Cuando hablamos de visión nos referimos hacia dónde queremos proyectar nuestra empresa, nuestra iglesia o por ende nuestra misma fe. Todo hombre, tanto en su vida personal como en la profesional, necesita tener siempre una visión en todo lo que hace. Sin visión, él no entiende realmente lo que hace, mucho menos el por qué, y consecuentemente su vida no prospera. A raíz de eso, vive solo en función de sus necesidades básicas, pues en la vida espiritual ocurre prácticamente lo mismo. Si no tenemos una visión apropiada, no sabemos qué dirección debemos tomar con relación a la voluntad de Dios y nuestra cooperación con Él. Por eso muchas veces los hijos de Dios tienen dificultad para proseguir en la vida cristiana o la viven sin mucho impacto. Nuestra visión hoy como hijos de Dios necesita estar muy clara y muy definida, pero también hoy queremos en estos micrófonos ampliar un poquito más acerca de la misión. La misión es el paso a paso que yo desempeño para llevar a cabo mi visión. ¿Qué estoy haciendo hoy para alcanzar lo que Dios me ha entregado? ¿Qué estás haciendo tú para lograr lo que sabes que Dios te llamó a hacer? Pues bueno, bienvenidos todos ustedes. Reciban la bendición de parte del Señor Jesucristo. Bendecimos este tiempo donde usted nos pueda sintonizar, y ahora mismo pues quiero dar una bienvenida muy especial, muy fraterna a dos jóvenes misioneras que me están acompañando. Ella es Laira Tarrife. Laira, muy buenos días, bienvenida al programa Vida para Todos. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y también tengo en micrófonos a la joven misionera Alejandra Aguirre. Alejandra, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ellas son dos personas dispuestas y dadas para el Señor que han tenido la práctica de salir de sus ciudades de origen, de abandonar en algunos casos por muchos tiempos, llámense en semanas, meses, sus familias y alguna de sus muchas actividades como el colegio o como sus estudios para dedicarse al desempeño de las misiones, a lo que es ser un misionero. Pues sin más preámbulos, que sean ellas las que nos puedan compartir acerca de su experiencia. Laira Tarrife, ¿de dónde eres tú? De la ciudad de Barranquilla. Cuéntanos allí en Barranquilla, ¿cómo fue el llamado de Dios y cómo desde entonces ha sido la experiencia? Bueno, el llamado de Dios fue desde que tenía 14 años y desde ese momento he estado en los pasos en los caminos de Dios, pero llega un momento en el que uno se afirma más, y gracias a Dios que me dio esa oportunidad a los 17 años cuando comencé a afirmarme en los caminos, y ahora mismo una experiencia única porque estoy como misionera. Y pues obviamente son retos de dejar la familia, dejar el lugar en donde está, pero todo por amor a Dios y por amor a las personas. Bueno, qué importante esa experiencia, de verdad que es muy significativa, y la historia de la iglesia y del evangelio siempre nos va a hablar de nombres y de personas que lo dejaron todo por causa del evangelio. Por citar algunos nombres: Martín Lutero, Juan Bunyan, Jonathan Edwards, Juan Wesley, Jorge Whitfield, David Brainerd, Guillermo Carey, Christmas Evans, Enrique Martin, Adoniram Judson, Carlos Finney, David Livingstone, Juan Patton, Hudson Taylor, Carlos Spurgeon y otros más como Jonathan Goforth. Y en la lista, pues la verdad que podríamos seguir citando muchas referencias, pero solamente ellos se caracterizan por algo: tuvieron en su corazón desempeñar una misión, llevar a cabo una tarea que fue muy difícil, muy desafiante. En muchos casos podemos notar que sus biografías nos hablan de hombres que arriesgaron sus vidas cuando se internaron hasta en tribus caníbales, antropófagas, pero finalmente su misión era llevar a las personas a la salvación y a conocer al único y al poderoso Jesucristo de Nazaret. Bueno, Alejandra,
Muchas gracias por aceptar esta invitación. Quisiéramos que usted nos narrara su experiencia. ¿Cuántos años tienes, Alejandra? Bueno, tengo 17 años. Muy bien, 17 años. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en el desempeño de ser misionera? Bueno, principalmente desde niña me ha gustado mucho esto, pero este año he podido experimentar a Dios como misionera. He estado desde marzo más o menos en la labor del Señor, y pues ha sido una experiencia única, inigualable, en la cual Dios se ha podido mostrar, en la cual realmente hemos visto la mano de Dios sobre nosotros y hemos visto la necesidad de las personas, ¿sí? Porque realmente ahí se cumple la palabra donde dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Bueno, ¿cómo uno llega a ser misionero? De repente sentiste por influencia de una persona, un hermano, un pastor, un líder, sentiste en tu corazón, tuviste alguna experiencia a través de la Biblia. ¿Cómo llegaste a este camino de ser misionera? Bueno, me impactaba mucho cómo se ocurrían casos, vi casos de pastores en los cuales le hablaban a las personas y las personas estaban muy abiertas. Y comencé a tener ese sentir de yo también hablarle a las personas. Comencé por mis compañeros de colegio y habían algunos que se abrían muchísimo, ¿sí? Que comenzaban a contar sus problemas, a ver que realmente era la necesidad de Dios. Cuando me di cuenta de eso, comenzó a abrir un sentir en mí, a ver un sentir en el cual realmente Dios comenzó a obrar en sus vidas. Bueno, Laira, quisiéramos conocer también de tu experiencia, cómo llegaste a este camino y cómo has vivido desde entonces. Bueno, como te mencioné anteriormente, desde los 14 años, pero realmente firme para ser sincera desde los 17, 18 años. Y pues no ha sido una labor fácil, porque uno siempre recibe críticas por lo que uno es una persona joven, que cómo es posible de que alguien joven esté en los caminos de Dios y todavía falta mucho para disfrutar. Pero uno se da cuenta cuando está en estos caminos que es mejor disfrutar con los que son hijos de Dios, y se da uno cuenta del crecimiento también y de la madurez espiritual que uno alcanza a tener en la vida de Dios y en un camino pues con Él mismo. Muy bien, cuando hablamos de una visión siempre tenemos una panorámica hacia el futuro de qué queremos alcanzar y hacia dónde queremos llegar. Alejandra, ¿cuál es tu misión? Si hablamos de que eres una misionera, ¿cuál es ese propósito tan grande por el cual estás dando lo mejor de ti? Bueno, nuestra misión principal es llevar Dios a las personas, que las personas puedan conocer más de Dios, que lo puedan obtener más, ¿sí? O sea, como llevarlos de una esfera a otra en la cual puedan obtener más de Dios, disfrutarlo como su vivir, y pues que ya no sea algo que esté muy lejos de nosotros, sino que en nuestro diario lo podamos expresar. Bueno, muy bien. La historia nos ha revelado que los muchos misioneros visitaron lugares donde no se conocía de Dios, muchos se internaron en islas, en lugares inhóspitos, pasaron circunstancias muy difíciles. Pero yo quisiera conocer, Laira, en dónde has estado, dónde has pisado, siendo que eres de Barranquilla, a dónde has emprendido tus misiones, qué lugares has pisado. Bueno, como principalmente estaba en Barranquilla, que es parte de la costa, estuve en Cartagena, en uno de los lugares que se llama Pasacaballo, en Santa Marta, en Valledupar, que Dios también me dio la oportunidad de estar allá, en Sincelejo, esos son, o sea, en la parte de la costa, esos lugares. Y en el interior, pues, estaba en Bogotá, en Mosquera, en Cajicá, en La Mesa, Cundinamarca. Esos son los lugares que hasta el momento he podido visitar, gracias a Dios. Muy bien, ¿actualmente tienes algún lugar donde estés fijo y estés desempeñando alguna misión específica? Sí, claro, estoy en la localidad de Mosquera, Cundinamarca. Estoy con mi esposo haciendo una labor de contactar personas, predicar el evangelio, visitar hermanos de esta localidad, para pues que todas las personas conozcan a Dios también en este municipio de Mosquera. Bueno, muy bien, estas son las experiencias que estamos escuchando de dos jóvenes misioneras. Quisiera preguntarle a Alejandra, ¿cómo se prepara uno para ser misionero? ¿En qué tipo de instituto? ¿Cuál es el tipo de formación? Porque salir a un campo tan difícil como es abordar personas, ir a un lugar, a ciudades donde nadie me conoce, necesito una preparación muy especial y donde me pueden a mí suministrar esas
educación o formación especial para salir y pues para comentarlo a las personas que quizás sienten en su corazón que quieren ser un misionero o misionera? Bueno, pues sí, hay un lugar en la ciudad de Bogotá. Está un lugar llamado CEPEP, que es un centro de perfeccionamiento para la predicación del Evangelio. Pues ahí damos clases, nos entrenan diariamente en cómo abordar a una persona, en cómo hablarle, ¿sí? En cómo poder llevar de Dios hacia ella. Y pues ahí tenemos clases diarias donde nos indican eso, pero también nos llevan a la práctica, que es cuando ya salimos a los campos, a las otras ciudades, y pues comenzamos a practicar lo que Dios nos ha dado por medio de este CEPEP. Bueno, he escuchado algunas experiencias acerca de esos entrenamientos, son muy desafiantes. Escuché de prácticas que se toman los semáforos, que se aborda en el Transmilenio, y es muy interesante porque las teorías no solamente quedan en cuadernos y en clases de salón, sino que uno de los objetivos para la formación del misionero es salir a una práctica. Laira, ¿cómo es esa experiencia de salir a un semáforo, abordar un taxista, parar una persona en un vehículo, presentarle el Evangelio al Señor mismo? Cuéntanos. Bueno, realmente es una experiencia única. Eso sí que la primera vez que uno lo hace siempre es con temor, de que las personas lo rechacen, pero cuando uno hace este tipo de actividades más de seguido, se aferra más a Dios y a lo que Dios hace por medio de uno. Nos ha dado la oportunidad de estar no solamente en semáforos, sino también en los parques, en las iglesias católicas, en las catedrales, predicando el Evangelio. Y esto ha sido de mucha ayuda, no solamente para las personas que reciben, sino también para uno mismo, porque es ayudado, es utilizado por Dios. Bueno, muy bien, estamos en el programa Vida para Todos con la compañía de dos jóvenes misioneras que tienen una experiencia muy maravillosa y que hoy nos están compartiendo sobre sus vidas. Vamos a escuchar un tema musical a continuación y ya regresamos. Tierra.
Muy bien, seguimos aquí al aire en el programa Vida para Todos, teniendo una temática muy atractiva, muy interesante para todos ustedes. Los bendecimos donde nos estén escuchando y hasta donde alcance este dial en este programa tan importante el día de hoy. Estamos hablando sobre los misioneros. Y qué mejor que tener a dos jóvenes misioneras en esta oportunidad que nos están regalando su experiencia, nos están compartiendo sobre todo lo que viven en ese campo del evangelismo, de la propagación. Y precisamente me surge una pregunta. Por favor, regálenos una de las experiencias más impactantes que hayan vivido. Seguramente que son muchas, pero por favor coméntenos a los micrófonos del programa Vida para Todos, ¿cuál ha sido esa experiencia que le ha marcado, que quizás le ha tomado lágrimas, que nunca se ha borrado de su corazón y que por supuesto a todos nosotros nos va a servir como un incentivo y nos va a también ayudar? Bueno, principalmente a mí hubo una experiencia que me marcó muchísimo y es predicarle a un indigente. Vemos que realmente ahí es donde hay más necesidad. Cuando nos acercamos hacia esa persona a compartirle acerca de Dios, él comenzó a llorar, porque él decía que aún ni los cristianos se le acercaban a él a predicarle de Dios, y él se asombraba que dos jóvenes no les habíamos acercado para hablar con él y predicarle acerca del Evangelio. Y pues él realmente vio el amor de Dios reflejado ahí en nosotras. Y pues me impactó mucho que él comenzara a llorar y a contarnos su experiencia, porque realmente ahí es donde vemos la palabra de Dios, que realmente la gente está muy necesitada de Dios. Y pues eso me impactó muchísimo, el ver su cara, el ver su gesto a la hora de que nosotros comenzamos a compartir de Dios, de la vida que hay en Él. Es una experiencia que realmente toca los corazones de las personas. Bueno, muy interesante ese tipo de experiencias. Y me llama la atención porque Jesucristo fue un misionero que cuando vino hace 2000 años aproximadamente a la tierra no hizo acepción de personas, sino que la Biblia y los evangelios nos muestran que Él miraba a las personas con compasión y llegaba a acercarse a su necesidad como el que abrazaba, el sanaba, el que restauraba. Jesucristo veía a las almas como ovejas que no tienen pastor y se hacía uno de los que tenían la solución, la palabra de aliento, la vida, para darle a cada uno según fuera su necesidad. Laira, compártenos por favor una de tus muchas experiencias, aquella que quizás es muy significativa y que te ha marcado bastante. Bueno, la más importante que he tenido es acerca de mi familia, porque para muchos era muy difícil de que mi familia estuviera en los caminos de Dios. Y a pesar de que mis padres al principio nos estuvieron induciendo en esos caminos, hubo ciertas situaciones muy adversas a lo que nosotros esperábamos, que los separó de Dios. Pero como Dios es tan misericordioso, por algunas situaciones difíciles, mis papás fueron llevados a situaciones duras, y en esos momentos pude experimentar a Dios por medio de la oración junto con mis otras dos hermanas, porque uno se da cuenta en la entrega que uno tenga a Dios y en el poder de la oración y de la fe, porque cuando uno ve las cosas difíciles es cuando vemos que Dios actúa. Y me di cuenta de que la única persona que puede cambiar los corazones, principalmente el mío y el de mi familia, es Dios. Porque mi familia, a pesar de que al principio iniciamos, hubieron cosas que nos separó de Dios, pero cuando uno se aferra a Dios, la palabra dice que yo y mi casa serviremos al Señor, y nosotras con mis hermanas nos aferramos mucho a esa situación y a ese versículo, y damos fe de que la oración es fuente de poder. Por la oración mis papás fueron llevados a los caminos de Dios, y para mí fue una experiencia única, porque es difícil empezar cuando los padres no están. Pero en estos momentos le doy la gloria a Dios, porque gracias a situaciones difíciles hicieron que mis papás se volvieran a los caminos de Él, y ahora somos una familia completa en Dios. Bueno, muy bonita la experiencia, muy significativa, de verdad que nos marca bastante porque todos queremos que nuestra casa sea salva, como dice la promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Quisiera que con una sola palabra ustedes me definieran lo siguiente. Te pregunto, Alejandra, con una sola palabra, ¿cómo defines a Dios? Bueno, a Dios la verdad no alcanzaría a definirlo con una palabra, porque realmente Él es muy grande.
demasiado grande y una palabra le quedaría muy pequeña para definirlo. Muy bien, Laira. La principal palabra, como dice mi compañera, pues no habría, pero la que muestra la palabra y que abarca todo es que Dios es amor. Amén, muy bien. En una sola palabra, Alejandra. Misionero. Entrega. Misionero, Laira. Sacrificio. Defíneme con una sola palabra la Biblia. Amor. Manual. Defíneme con una sola palabra qué es la iglesia. Vivir. Lo mismo. Muy bien, la iglesia es un Sí, vivir. Es un vivir. Y me parece tan importante que lo miremos, que Dios ya no habita en templos habitados o construidos por manos de hombres, sino que ahora nosotros somos la casa de Dios, y donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está allí en medio de todos ellos. ¿Cuáles son los requisitos para ser un misionero? ¿Qué se necesita? ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué no puede faltar, Alejandra? Bueno, principalmente tiene que haber una entrega a Dios. Tiene que haber el querer, el anhelo por realmente ser un misionero. Y pues hay unos requisitos también en los cuales pues requiere el CEPEP, que es ser mayor de edad, tener un buen testimonio y llevar un año en las reuniones, en el vivir diario de la iglesia, ¿sí? Que también le puedan ayudar a sus pastores, o sea, que sea un hombre de Dios o una mujer de Dios. Muy bien. Laira, quisiéramos que en este tiempo compartiéramos sobre las anécdotas que siempre se viven en este campo. Son muchas las experiencias y quizás hay algunas que son muy particulares, muy diferentes, que a veces son también diferentes y alegres. ¿Cuáles son esas anécdotas? Compártenos una de las muchas que hayas vivido en ese campo de ser misionera. Bueno, en cierta ocasión visité con el coordinador del CP y otro grupo de CPvistas una congregación y nos sorprendimos de que, o sea, cómo las personas son atraídas a Dios por mentiras. Y pues es algo muy chistoso porque la persona que fue ese día a predicar era misionero de África, era una persona que antes era un brujo, leía santerías y todas esas cosas. Y bueno, de un momento a otro, pues Dios cambió su vida, pero lo chistoso es que en cada palabra que él decía al predicar, colocaba una grabadora con un CD de las canciones que él había grabado, que eran africanas, pero con mensajes cristianos, y cada vez que él decía una palabra bíblica, ponía a sonar la grabadora y se ponía a bailar delante de las personas. Y pues bueno, a la gente le gusta eso, ¿no? Que el pastor esté haciendo ese tipo de cosas para atraerlos. Y otra cosa también de que hacía ese pastor y mandó a abrir las puertas de la iglesia para zapatear al diablo. Hacía como si estuviera jugando fútbol y a mí me pareció pues muy chistoso eso, porque nunca había visto esa situación en la que un pastor jugaba fútbol en toda la congregación y zapateaba al diablo. Y entonces, a pesar de que era una situación muy chistosa, también era algo en la cual uno tenía que cubrirse mucho con la sangre, porque la Biblia dice que habrán falsos profetas. Entonces uno tiene que aprender a discernir espiritualmente qué es lo que no es de Dios y qué es lo que es de Dios. Y bueno, eso es una anécdota, que siempre recuerdo, que es muy chistosa, pero a la vez también es seria. Claro que sí, es la manera de vivir este evangelio, esta vida, la vida de Dios. Necesita a veces violencia, necesita de nosotros una actitud, y Dios busca que a veces seamos creativos, que no seamos solamente personas religiosas encapsuladas en ese marco tan cuadrado y tan a veces agotador, sino que también es tan interesante tener ese sentido de creatividad y de actitud. Y Dios dice que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Bueno, yo quisiera preguntarle a Alejandra acerca de cómo afrontar cuando una persona me dice que no, cuando una persona se cierra, cuando una persona no acepta. ¿Cómo
tratar, afrontar la situación. Por supuesto que no queremos que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, pero no todas las personas reciben, no todas las personas tienen el tiempo, ni se disponen, ni lo aceptan. En muchos casos, a veces hasta se enojan o se ponen agresivas. ¿Cómo se afronta como misionero ese tipo de experiencia? Bueno, pues principalmente estar muy agarrado de la mano de Dios para que eso no te vaya a decaer ni nada por el estilo. Y pues dándole gracias a Dios por todas las cosas que pasan, sean buenas o sean malas, dejarlas ir con mucho amor, decirles que Dios las bendiga, pero también orar mucho por ellas, para que aunque a nosotros no nos hayan escuchado, pues que el Señor pueda mandar otra persona a la cual sí la escuchen y sí puedan recibir de Dios. Me encontré una nota muy interesante, es la biografía de Juan Patton, y declara aquí en este segmento que cuando él decide ir a compartir a unas tribus antropófagas, dice que casi todos los miembros de su iglesia se opusieron a su salida. Uno de los más estimados hermanos así se explicó: entre los antropófagos será comido por los antropófagos. A eso Juan Patton respondió: usted, hermano, es mucho mayor que yo, y en breve será sepultado y luego será comido por los gusanos. Le digo a usted, hermano, que si yo logro vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importará ser comido por los antropófagos o por los gusanos. En el gran día de la resurrección, mi cuerpo se levantará tan bello como el suyo, a la semejanza del Redentor resucitado. Impresionante. Son algunas de las experiencias de los hombres que en verdad pagaron un precio muy elevado por hacer que las personas que no conocían de este evangelio también alcanzaran la salvación. Y recordando que tenemos dos invitadas que nos están regalando su experiencia, quisiera transmitirle una pregunta a la joven misionera Alejandra Aguirre. Cuéntanos, por favor, ¿cómo es el itinerario de una misionera? ¿Cómo es uno de tus días? ¿A qué hora comienzas? ¿Qué haces? ¿A dónde visitas? ¿A qué hora regresas? ¿A qué horas termina? ¿Cómo es uno de esos días de ser misionera? Bueno, el día de un misionero comienza en la presencia de Dios desde la madrugada. Normalmente a las 5 de la mañana está uno en intimidad con Dios y pues realmente uno programa algo específico, que es por lo menos estar desde las 7:30 orando y comenzar a orar 1-2 horas por lo que se va a hacer en el día para que Dios nos dé su respaldo. Pero realmente el Señor cambia todo. Uno dice voy para el parque, pero el Señor nos manda a un barrio o cosas así. Por lo general nuestra hora de almuerzo es entre las 12:30, 1:30 más o menos, donde podemos disfrutar de nuestro almuerzo, pero aún siguiendo el disfrute que tenemos con Dios. Y pues en las horas de la tarde también nos dirigimos a seguir orando por lo que se va a hacer en la tarde y pues seguir predicándole a las personas y esperar a lo que Dios traiga. En las noches generalmente vamos a pastoreos, a lugares donde hay personas donde nos necesitan la palabra del Señor, y pues un misionero está siempre las 24 horas para el Señor, para lo que se disponga, ¿sí? Porque de eso se trata nuestra labor, de llevar la palabra a las personas a tiempo, sea a la hora que Dios nos necesite. Muy bien, ahora que suena ese teléfono, quisiéramos compartirle que usted puede hacernos llegar todas sus sugerencias, sus comentarios, la proposición de los temas a la línea 311-2828-728. Nos puede enviar también mensaje de texto o mensaje WhatsApp, o también puede escribirnos al correo electrónico vidaparatodos@hotmail.com. Estaremos muy atentos de sus comentarios, sugerencias y de todo tipo de preguntas que desde nuestro alcance podamos resolverle. Estamos con la joven misionera también, Laira Tarife, y yo quisiera transmitirle una pregunta que es interesante y que quisiéramos que muchos también la conozcan. ¿Cuáles son los materiales que lleva un misionero? ¿Qué tipo de recursos se valen para salir y abordar una persona o cumplir con su misión? Bueno, primero, tener una buena maleta que soporte peso, porque principalmente la Biblia, pues, perdón, es el mayor
la más importante que nosotros llevamos en nuestro equipaje. También llevamos un cuaderno para anotar los nombres de los contactos, sus datos y para seguir pues orando por las necesidades de ellos. Además también llevamos periódicos cristianos con mensajes bíblicos y literatura espiritual. Eso es lo principal que pues llevamos cada misionero en su maleta. Literatura, ¿qué clase de literatura? ¿Qué tipo de material se ofrece allí? ¿Qué costos se manejan? ¿Cómo las personas aceptan ese tipo de literatura? ¿La gente sí compra libros? ¿La gente sí adquiere libros que tengan que ver con la Biblia? Bueno, en algunos casos hay personas que sí adquieren este tipo de literatura, como hay otros que no, pero nosotros manejamos literatura por el momento, estamos trabajando con la editora Árbol de la Vida, es una editora brasilera. Se manejan títulos a los padres, a los jóvenes, a los niños, también a los líderes, para nuevos creyentes y también para disfrutar en la mañana como alimentos diarios, devocionales y Biblias. Muy bien, a esa práctica de compartir los libros como misión, como ayuda, como recurso, ¿cómo se le conoce en este medio? ¿Cómo se le llama? Se le llama colportaje. Muy bien, es una palabra interesante, quizás para muchos no es muy conocida. ¿Qué es el colportaje? Colportaje es llevar libros a las personas, o sea, la palabra impresa, la misma palabra de Dios impresa en libros espirituales, para que las para que las personas, además de obtener la Biblia, también puedan tener un poco más de profundidad en libros espirituales, o sea, de apoyo. Muy bien, y en verdad que es una necesidad que podamos tener la práctica de la lectura. Hace unos días conocí la experiencia de una joven que está por intercambio del país de Alemania. Ella está residente en el municipio de Susa y conociendo acerca de la experiencia que está teniendo aquí en Colombia, que va a ser por un año, me llamó muchísimo la atención que ella a los 17 años tiene un hábito de lectura maravilloso. Ella normalmente en un mes tiene la lectura de entre 8 a 10 libros fijo cada mes. Y me pareció muy interesante porque es algo normal, es algo que se disfruta, es algo que lo hace en sus tiempos libres, y la reflexión es para que nosotros consideremos que el tiempo de los jóvenes, de los niños y de nosotros mismos es necesario invertirlo y canalizarlo en adquirir la sabiduría, cuanto más en la lectura. En Colombia hay un promedio de lectura que no es muy favorable a comparación de otros países como Estados Unidos, que tiene un promedio de 3 a 4 libros mensuales. Pero hago esta referencia de esta joven porque me pareció muy llamativa y por supuesto que un libro nos va a abrir la mente, nos va a alimentar, nos va a suministrar el conocimiento, la revelación. Pues cuánto más cuando es un libro que nos ayuda a comprender la Biblia, cuánto más cuando es un libro que nos ayuda a tener unas bases sólidas para llevar el matrimonio, para llevar a cabo el ministerio. Esta actividad es muy bonita y de verdad que es muy interesante. Alejandra, ¿dónde se pueden adquirir ese tipo de recursos? ¿Qué costos tienen? Pues en precios, ¿cuáles son los rangos? En precios, ¿cómo oscilan para adquirir un libro? ¿Son muy costosos o son asequibles? Bueno, pues hay dos lugares aquí en el municipio de Ubaté, que es una tienda cristiana que queda diagonal a la basílica. Ahí puedes adquirir cualquier clase de libros, literatura, CDs, en los cuales pues puedes obtener más de Dios, y pues hay precios muy asequibles, la verdad. Hay libros muy baratos en los cuales tú puedes conocer más de Dios, desde 8,000 pesos, 9,000 en adelante, y aún hasta hay más baratos en los cuales tú puedes realmente conocer más de Dios por un libro. Y también hay un lugar que se llama Book Café, que es una librería café, en el cual también puedes adquirir también muchos libros y aún folletos desde 1,000 pesos, periódicos de 1,000 pesos en adelante, donde puedes encontrar la palabra de Dios muy asequible para las personas. Y realmente son lugares de que además puedes conseguir libros, sino también la presencia del Señor. Bueno, muy bien. Entonces vemos que hay una importante oportunidad, valga la redundancia, para poder suministrarnos de la vida de Dios a través de la literatura. Hablando de libros, por supuesto que la Biblia es el libro de libros. Comentémosle a las personas
¿En qué precio podemos encontrar nosotros la Biblia? ¿Cuáles son las características? Para que haya como un poco de visión en cuanto a precios y tamaños. Bueno, hay Biblias desde 10.000 pesos en adelante, en la cual usted puede adquirirla. Hay tamaños de letra grande, pequeña, mediana, forros de distintos colores. Hay Biblias para niños, jóvenes, entre otras. Ahí también está la Biblia de las promesas, la Biblia arcoíris. Hay muchas Biblias con el fin de poder comenzar a disfrutar acerca de la palabra de Dios. Bueno, este es el tiempo donde la Biblia está a merced de todas las personas. Estamos en una era donde los avances, la tecnología, la ciencia se ha aumentado en gran manera y es muy particular que hoy la Biblia está al alcance de todos. Se puede descargar a un celular, se puede instalar en un computador, la podemos tener en un audio MP3, la podemos ver en un formato DVD, está también impresa. Por cierto que también los misioneros en muchos de sus campos regalan Biblias, ¿verdad? Porque hay Biblias que se comparten a las personas que no tienen la facilidad y se les obsequian, se les da sin ningún tipo de compromiso, pero finalmente la necesidad y la invitación es a que se lea la Biblia. Quisiera preguntarte, Laira, y más bien solicitarte a los micrófonos que hagamos una invitación a las personas para que lean la Biblia. ¿Por qué hay que leer la Biblia? Bueno, considero de que así como nos alimentamos físicamente para tener una buena condición física y salud, también es importante leer la palabra de Dios porque nos nutre espiritualmente, aún nos ayuda a avanzar en nuestra propia vida en lo que es secular, ¿ya? Y bueno, la Biblia, como lo dice, que es el libro de libros, y ahí podemos encontrar muchas respuestas a muchas inquietudes que en algunos casos en nosotros mismos hay. Entonces, los invitamos a todos a leer la Biblia, a disfrutarla y a conocer a Dios por medio de la palabra impresa. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos ya llegando al bloque final del programa y le quiero invitar a Alejandra para que comparta un mensaje a los jóvenes. Tú que eres joven, que eres una persona que ha tenido una experiencia diferente, ¿qué le dirías a las jovencitas de tu edad? ¿Cuál sería el mensaje en esta oportunidad? Bueno, pues las invitaría mucho a entregar nuestro corazón al Señor, porque qué bueno sería que la juventud de hoy en día nos derramáramos más para el Señor, de que en vez de buscar cosas que realmente no nos aprovechan en nada, podamos buscar más a Dios en nuestro diario vivir, podamos sentirlo, disfrutarlo como nuestro único y gran Dios. Realmente es una manera muy bonita de derramar nuestra juventud para Él y entregársela a Él completamente. Mi invitación es para que busquemos más de Dios, nos entreguemos a Él para que podamos tener experiencias con Él únicas en las cuales Dios se manifieste. Bueno, muchísimas gracias, un mensaje muy bonito, muy hermoso, y de igual manera quisiera invitar a Laira, misionera que nos ha acompañado en este programa. Nos hemos enterado que está recién casada, que ahora tiene una vida como esposa, que es una experiencia nueva, y precisamente me gustaría que nos compartiera una invitación a todas las mujeres que tienen la experiencia de ser esposas, están iniciando su hogar. ¿Tú qué les dirías? Bueno, una pregunta muy interesante, pero bueno, en este caso sí es cierto, estoy recién casada. Lo que le diría a las mujeres casadas y aún no casadas es que le entreguemos nuestro corazón primero a Dios. Él es nuestro principal esposo, nuestro principal marido y quien sostiene nuestro hogar. Es cierto de que tenemos nuestro esposo físico que tenemos al lado, pero depender primeramente de Dios y orar también por el corazón de nuestro esposo para que si no es creyente en algunos casos, nosotras podamos ser útiles a Dios por medio de la oración para que también pues ayude a nuestros esposos, pero principalmente entregar nuestro corazón a Dios, que es nuestro verdadero marido. Muy bien, muchas bendiciones, Laira, en esa vida matrimonial, en ese hogar que se ha gestado. Y qué bonito cuando se puede trabajar en equipo. La Biblia dice que cuando Adán se hallaba en el huerto de Edén, le hizo caer en sueño profundo. Y cuando le sustrae de su costilla para formar a Eva, le dice Dios: Adán, haré ayuda idónea para él, porque no es bueno que el hombre esté solo.
Qué importante conocer de que ustedes como un equipo puedan desempeñar ese ministerio de la misión, del evangelismo, de llevar la vida de Dios a las personas. Muy bien, a la joven misionera Laira que nos visita, nos acompaña, quisiera preguntarle cómo desde la ciudad de Barranquilla emprendemos un viaje hacia otros lugares, hacia otras culturas, hacia otras personas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo lograr el éxito teniendo cambios tan fuertes, tan difíciles? Bueno, estos cambios se producen también haciendo un sacrificio, porque de todas maneras dejar la cultura, dejar el lugar de nacimiento, o sea, dejar aún la comida costeña y cambiarla por un lugar totalmente diferente, clima diferente, cultura diferente y también comida diferente, se lleva a cabo con sacrificio. Y ha sido una bendición llegar a Ubaté. Bueno, es primera vez que vengo a este municipio. Me parece muy bonito y hay muchas personas creyentes y devotas de Dios. Entonces esperamos que esta oportunidad que Dios nos trajo aquí sea de bendiciones para todo el pueblo de Ubaté. Con la presencia de Alejandra Aguirre, una misionera que viene de la ciudad de Cartagena, departamento del Bolívar, y que ha tenido un campo aquí en Ubaté y la provincia, también ha visitado iglesias en Chocontá, congregaciones. Quisiera preguntarle cómo ha sido esa experiencia, cambiar del clima cálido a este clima que es más frío, que la cultura es diferente, que las personas son diferentes. ¿Cómo te ha tratado la gente? ¿Cómo ha sido la experiencia aquí en la provincia de Ubaté? Bueno, pues la experiencia ha sido muy bonita, la gente es muy tratable, realmente pero nos ha ayudado muchísimo bastante esto, pero la verdad no es muy fácil así que se diga, porque realmente cambiar de clima, casa, ciudad, todo uno lo cambia por venir a predicar el evangelio, es un poco duro, pero realmente todo esto se hace por amor a Dios. Bueno, Ubaté tiene muchísimos municipios que están circunvecinos. ¿Cuáles de esos municipios has visitado y en ellos qué has realizado? Hemos estado en la mayoría de los municipios, en lo que es Fuquene, Cucunubá, Cogua, Lenguasaque, Capellanía, entre otros municipios como San Cayetano, bueno, casi la mayoría, donde pues se ha predicado bastante el evangelio, se ha estado en parques en los cuales están muchas personas y pues se ha podido predicar el evangelio a las personas, llevarlos a recibir al Señor, a que realmente puedan conocer aún más de Cristo, pues de sus riquezas y todo eso. Muy bien, interesante. ¿Cómo le ha parecido las iglesias del interior? ¿Cómo le ha parecido los hermanos? Por supuesto que nosotros somos uno en Cristo, pero tenemos unas culturas que son muy diferentes. Bueno, pues la verdad es muy distinto todo es muy distinto porque por lo menos en la costa, no sé, hay un ambiente como más suelto, donde las personas son más folclóricas, donde, no sé, se expresan más, en cambio acá las personas son más reservadas, y pues en esa parte nos ha tocado un poco duro en que las personas también se expresen, pero para Dios, no para un hombre, sí, entonces pues ha sido un cambio radical, pero pues me parece muy bonito las iglesias acá, donde realmente la necesidad es que disfrutemos de Dios, sin importar en dónde. Este es el programa Vida para Todos. Estamos con dos invitadas de lujo que nos están compartiendo sus experiencias maravillosas. Qué mejor que conocer de dos misioneras que tienen el día a día en salir, en compartir, en dejar sus ciudades, sus casas. Dice un verso en la Escritura que el que deja padre, madre, casas, bienes, recibirá 100 veces más en esta vida y también en la venidera. Quisiera preguntarle a Alejandra acerca de un tema en particular que quizás a veces no se pregunta, pero vale la pena sacarlo a la luz. Cuando un misionero emprende, valga la redundancia, su misión y viaja a otra ciudad, toma un transporte, sale con maletas, con una ropa, ¿dónde se queda? ¿Quién sostiene sus gastos? ¿En dónde habita un misionero? Bueno, pues realmente es una pregunta muy interesante. En la cual Dios dice en su palabra que Él cuida de los suyos, ¿sí? Y pues al salir a una localidad o a otro lugar, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros y pues principalmente por medio de hermanos
hermanas que nos hospedan en sus hogares, que abren su casa y sus corazones para que nosotros podamos entrar y habitar en ellos. Es como podemos continuar una labor muy importante que se está haciendo. Ellos comienzan a abrir su hogar en el cual nosotros habitamos actualmente y cuidan de nosotros en muchos casos. Y pues más que todo eso, hemos visto la misericordia de Dios acerca de nuestras cosas. Hemos visto también ofrendas que han llegado acerca de personas, hermanos que se acercan a nosotros y pues nos ayudan en el día a día, porque realmente no es fácil, pero de la mano de Dios todo se puede. De la mano de Dios todo se puede. Mi Dios puede suplir todas las cosas conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y le pregunto casi que lo mismo a Laira, pero ya desde una óptica un poco más profunda. Si hemos conocido a bien que te has casado, que inicias un matrimonio, un hogar, ¿cómo sostener un hogar cuando mi trabajo es el Evangelio? Y esto no es una labor donde se dependa de un salario o donde se dependa de una mensualidad, una quincena, pero literalmente aquí se viviría por fe. Y la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Pero ¿cómo es tu experiencia en cuanto a sostener un hogar, sostener una casa, pagar unos servicios? ¿Cómo haces tú? Bueno, como decía mi compañera Alejandra, de la mano de Dios. Porque la palabra dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. No ha sido fácil este proceso, pero vemos que desde el primer momento Dios ha estado con nosotros. ¿Cómo pagamos el arriendo? Dios nos da ese dinero por medio de ofrendas, por medio de incluso hasta la propia familia también, pero nosotros hacemos esta labor de predicación, de cuidar de personas, no esperando nada a cambio, porque confiamos y dependemos totalmente de Dios. Él es el que paga nuestro arriendo, Él es el que nos da la alimentación y el sustento, porque desde un principio, como matrimonio recién, pues no es fácil iniciar sin tener todas las cosas, pero a la vez también Dios nos ha dado todo lo que hemos necesitado hasta el momento. Entonces podemos decir que Dios todo lo suple y todo lo sustenta cuando uno se encarga de trabajar por Él y con Él. Bueno, la invitación es a orar por estas personas que están haciendo un trabajo muy grande, muy importante, quizás el trabajo que muchos no hacemos. La comisión ha sido entregada a todos, de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y este encargo el Señor lo ha dado a todos sus discípulos, a todos los que somos seguidores del Señor. Sin embargo, hay un grupo de personas que han ido un poco más allá. Han querido adentrarse a aquellos suburbios, a aquellos lugares donde ninguno entraría, donde quizás muchos no osamos entrar, pasar, ir, visitar, y son los misioneros. Oremos por los misioneros que están saliendo a otros países, que están abordando otras culturas, que tuvieron que adoptar otra lengua, que tuvieron que dejarlo todo y, como dice el dicho, entregarse con todo y ropa. Hay hermanos que están en este momento en África predicando el evangelio, aun cuando hay una enfermedad del ébola que está haciendo unos estragos muy fuertes. Necesitamos orar por nuestros hermanos. En el programa anterior compartía la experiencia de este misionero que se contagió del virus del ébola y que aún él, siendo médico y con un corazón de ayudar a las personas, se contagia de la enfermedad. Dice él que oró como nunca, y como testimonio que compartió en el noticiero CNN, él decía que Dios le había sanado. Y ahora por todo el mundo comparte su experiencia. Pero muchísimos héroes anónimos que están allí en África, en islas, en culturas indígenas, que están haciendo un trabajo fuerte, arriesgando sus vidas, necesitan de tu oración y aún muchísimo más de nuestras ofrendas, de nuestro apoyo económico, para que esos ministerios no se detengan, para que más Biblias sean regaladas, para que más personas conozcan del Señor. Esa es la invitación. Amigos y amigas, muchas gracias. Ha sido un placer para nosotros acompañarlos en este bonito tiempo. Hemos compartido con dos jóvenes misioneras con unas experiencias maravillosas que nos quedó mucho por decir, sí, nos quedó mucho por preguntar también, pero ojalá en otra oportunidad también podamos tener la visita y el compartir de ellas. Sus experiencias son tan ricas y tan valiosas y las bendecimos en lo que están desempeñando, lo que están haciendo, lo que están emprendiendo, que es muy importante y que significa demasiado.
Alejandra, para cerrar este bloque del programa Vida para Todos, compartámosle a las personas que nos escuchan, que quizás tienen cargas, dificultades, que no han hallado una respuesta. ¿Por qué necesitan a Dios? ¿Qué necesitan de Dios? ¿O cómo obtener de Dios? Bueno, realmente invito a las personas que se sienten solos, atribulados y cargados, que no se preocupen porque hay un Dios que siempre está ahí con nosotros, que aunque no lo podemos ver físicamente, Él siempre ahí está con nosotros apoyándonos en las buenas, en las malas, y que aunque creamos que nuestra vida no vale nada, que realmente somos incapaces de hacer algo, es mentira. Realmente Dios nos hizo con un propósito y es de contenerlo a Él, y pues por eso que estamos en este programa llevando a las personas a que realmente podamos vivir más a Dios en nuestro diario, que podamos realmente tener experiencias nuevas con Él, y pues los invito más que todo a buscarlo, sin duda, nunca dudemos de Él porque Él es la única persona que nos puede ayudar. Bueno, Alejandra, de verdad que muchísimas gracias, te deseo muchos logros, muchos frutos en lo que estás emprendiendo y que Dios te siga utilizando como lo hemos conocido, lo ha hecho hasta este momento. Cerramos este programa de Vida para Todos pidiéndole a la joven misionera Laira Tarrife que nos lleve a orar y a recibir al único y Señor Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de esta mañana de conocerte y de recibirte en nuestro corazón como mi Señor, como mi Salvador. Te pido, Dios, que a partir de este día tú me acompañes en todo lo que yo emprenda, en todo lo que yo haga. Deseo, Señor, que perdones mis pecados, que no los tengas en cuenta, que me limpies en esta mañana con tu sangre. Y también, Señor, que te acuerdes de mí y de mi familia en todo momento. Deseo tener tu bendición constante, Dios, y también, Señor, que a partir de hoy escribas mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida. Amén. Amén. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Saturando todo nosso coração, Jesus é a nossa rica vida, uma pessoa agradável, cheia de vigor.